Decía Marco Teruggi, este analista argentino que trabaja ahora mismo en Canal Red, decía que esta victoria de Irán, por cierto, hay que celebrar la victoria, por supuesto, con todo el saldo dramático de muertes no provocados por cierto, por quien se defiende, sino por quien ataca, el matón, Israel y Estados Unidos, pero hay que recordar que Irán acaba de hacer doblar la rodilla a Estados Unidos a Irán, ha obligado a los agresores imperialistas, sionistas, a decretar un alto el fuego, porque ya la economía, el precio del petróleo se disparaba tanto a partir del cierre del estrecho de Hormuz que han tenido que levantar la bandera blanca los señores imperialistas. Bueno, pues decía Marco Teruggi... Disculpa, lo que pensaban que iban a llegar y en 48 horas ya resolver el problema. Incluso pensaban que asesinando a las máximas autoridades religiosas y militares, porque asesinaron no solamente a las máximas autoridades religiosas del país, con fuerza política indudablemente en Irán, muy importante, sino que destruyeron y acabaron con la vida de prácticamente toda la cúpula militar de Irán. Bueno, pues a pesar de eso, Irán ha tenido la capacidad defensiva y de respuesta bélica, militar, atacando todas las bases militares de Estados Unidos en la región, atacando a Irán, atacando también a los centros de poder tecnológico, a las tecnológicas de Estados Unidos, que siguen ayudando y son el amparo precisamente de toda la estrategia militar de Estados Unidos. Bueno, atacando a esos centros de poder, han conseguido doblar la rodilla al imperio. Bueno, pues decía Marco Teruggi que esto, que es una buena noticia, a pesar, por supuesto, del drama que es también tiene un lado de gran peligrosidad, sobre todo para América Latina, ¿no? Porque si realmente pierde en Irán, Estados Unidos pudiera ser, una hipótesis, es que lance toda su agresividad y se centre en Cuba y en América Latina en general. Yo no sé lo que tú opinas, Lázaro. Indudablemente el juego está todavía abierto, ¿no? Sí, está abierto. Posibilidades sobre la mesa. Exactamente, sí. No, hay que esperar cualquier cosa de esta administración, pero hay un factor que pienso que puede ser decisivo en cuanto a las pretensiones, a la política de Estados Unidos, la política de guerra de los Estados Unidos, que es el pueblo de los Estados Unidos. El pueblo se está movilizando, está ya reclamando y exigiendo a esta administración el cumplimiento de lo que expresó a ese pueblo para asumir la presidencia del país más poderoso económico y militarmente del mundo. Entonces, lo que está ocurriendo es lo contrario. Es todo lo contrario. Los desmanes más exagerados, más extremos de una administración imperial que, como hemos dicho en todas las ocasiones, pretende dominar primero América Latina y el Caribe, y para dominar América Latina y el Caribe completamente tiene que apoderarse de Cuba. Pero el objetivo es frenar a China y Rusia en el área, frenar la presencia de China y Rusia en el área América Latina y el Caribe. Entonces, yo pienso que a lo mejor consciente o inconscientemente, el pueblo de los Estados Unidos puede poner un freno a esas pretensiones. Y sobre todo Cuba. Cuba es un país y un pueblo que tiene un prestigio ganado de muchos años en los pueblos de América Latina y también lo que llamamos el sur global. Es decir, que Cuba, por su apoyo y su lucha también, su apoyo y lucha contra la colonización, contra estos desmanes que estamos mencionando del imperio, el internacionalismo, la práctica del internacionalismo proletario de
la solidaridad para con otros pueblos de la región y del mundo es un factor importante a tener en cuenta, y si Estados Unidos, esta administración, se lanza a una guerra suicida contra Cuba, contra el pueblo de Cuba, tendrá en su pueblo también otra guerra, y una guerra política, una guerra mediática que ya está en curso, pero tendrá en su pueblo una respuesta contundente, seguro, con relación a Cuba. Una respuesta contundente de apoyo a Cuba, a la revolución cubana, y también exigencia a estos desmanes de esta administración.